Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 lunes y como todos los lunes junto a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, y para la audiencia cuando ven a Carmina aquí a mi lado más cercano, no tan alejada, significa que tenemos un invitado en el estudio y es que vamos a hablar de algo que se nos viene encima. Resulta que para el próximo martes 21 de junio está programada la sesión del Consejo Superior Universitario para la elección del titular de la CIA en la Corte de Constitucionalidad. Como recordarán, el anterior proceso lleno de vicios fue abortado, llegó a la Corte de Constitucionalidad y esta ordenó al Consejo repetir el proceso. Estamos en eso y precisamente ese es el tema de esta noche. Para hablar del tema tenemos a dos invitados aquí en el estudio: Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho Sede, y por la vía virtual al doctor Laureano López, abogado y notario y también miembro de la comunidad sancarlista. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Nos escucha, don Laureano? Buenas noches. Gracias. Bien, licenciado Barrios, a ver, ¿cómo llegamos a este punto? Ayúdenos a recordar cuál fue la resolución de la CC y qué ha pasado al interno en medio de una situación bastante confusa o convulsa, diría yo también, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, buenas noches, pero primero, qué bueno estar otra vez aquí con ustedes. La verdad que estaba bien emocionado cuando ingresé, porque se extraña definitivamente el poder compartir así en directo. Así que gracias de nuevo a la producción por la invitación. Pues bueno, ¿qué te diré? Porque me lo conozco muy bien el caso. Por algunas razones. Por algunas razones, por algunas razones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que integrar la Corte de Constitucionalidad, y de los 5 entes que designan magistrado titular y suplente, uno es el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces el Consejo Superior realiza su convocatoria en el mes de enero 2021 y tras alguna serie de incidencias designa el Consejo Superior Universitario a una persona que no llena los requisitos que establece la ley de carácter constitucional. Esto hace que algunas personas que consideren los vicios en esta resolución presenten los recursos administrativos, el control directo tradicional, así como las acciones constitucionales de mérito. Esto llega hasta la Corte de Constitucionalidad y la Corte, pues al revisar de que se había irrespetado la ley de carácter constitucional, que no es cualquier ley, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, es una ley emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, donde se establece que deberá. O sea, la gente siempre alega el preferentemente, pero el concepto correcto es el deberá docente universitario. Entonces, pues como toda revisión de cualquier acto administrativo que se realice dentro de la administración pública, este queda en suspenso y se le ordena al Consejo Superior Universitario que vuelva otra vez a realizar. Yo difiero un poco en el sentido de que consideraba que era necesario solo retrotraernos exactamente al proceso del acto electoral como tal y no repetir todo el proceso, pero los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, constituidos como Tribunal de Amparo, hacen un análisis más profundo y consideran que es recomendable suspenderlo todo y repetir todo el proceso. Se inicia otra vez el proceso para que presenten, pero solo para magistrado titular, porque el caso del magistrado suplente que fue designado por el Consejo Superior Universitario no entró dentro de este grupo de impugnación, no se tomó en cuenta para suspensión. Y pues viene el Consejo Superior Universitario, convoca a elección, al mismo tiempo se da esta situación compleja que está viviendo la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala en el tema de la elección del rector, y esto pues ha complicado, quiera que no, un poco el tema. Pero el tema va más ordenado, tal vez ahora no me adelanto un poco al análisis, pero no se está sintiendo las mismas presiones o ataques mediáticos o de los grupos fuertes que estuvieron en el primer proceso, porque quiera que no, imponer a una persona que no cumplía el requisito constitucional es diferente ahora que participan los profesores de la universidad. Entonces, ese contexto hay ahorita. Hay 20 profesores o 20 participantes que ingresaron su expediente y ellos estarán sujetos a la evaluación del Consejo Superior Universitario. Muchas gracias. Doctor López, ¿cuál es su análisis? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de este proceso en la universidad? Es algo bastante trascendental para la conformación de la Corte de Constitucionalidad al llenar ese vacío que actualmente está padeciendo. Se convierte en un tribunal integrado y eso es importante, pero más importante aún es observar precisamente
que el debido proceso y que efectivamente los requisitos fundamentales para ser no solamente candidato a ocupar el puesto por parte de la Universidad de San Carlos, sino también que haya personas con las capacidades, con la idoneidad, con lo que dice el artículo 113 constitucional en cuanto a que deben ser personas en realidad aptas para el puesto. En el caso anterior, independiente de muchas otras cosas que podrían estarse cortando y platicando en esta noche, es muy importante traer a una situación muy particular. Esa elección se vino abajo por una serie de acciones, tal y como lo decía el doctor Barrios, unas fueron de carácter administrativo y otras de carácter constitucional. Alguna fue denegada y posteriormente en la Corte de Constitucionalidad fue otorgado un amparo. Siempre me he preguntado, el amparo tiene como requisito un agravio personal y directo. Y veo a ciertas entidades, personas jurídicas, a las que definitivamente no les puede ocasionar ningún agravio personal y directo para tener la legitimación activa para promover el amparo. Sin embargo, lo han hecho y se los han dado. Es una situación que es bastante preocupante al final de cuentas, porque el amparo es una institución que debe prevalecer y mantenerse incólume para precisamente hacer valer los derechos de los ciudadanos y de aquellas personas que les son vulnerados. Sin embargo, independiente de esas pequeñas cosas, es importante tener que ahora pareciera ser que todos los participantes colijo, todos son docentes universitarios y eso pues le va a dar una certeza al proceso. Esperamos ver una elección pues transparente, si bien es cierto, no sea viva voz, pero que sí no vaya a atenderse la nebulosa de alguna opacidad, de alguna secretividad, no en el voto precisamente, sino en el accionar, porque hasta el momento la forma de llevar el proceso ha sido bastante opaca y no era necesario, a excepción de algún interés, pero no es necesario llevar tan opaco el proceso, porque se trata precisamente de vitalizar a la corte más importante del país. Laureano López, precisamente ese último punto que usted señala de opacidad, algunos entes que han observado y han seguido más de cerca lo que está aconteciendo desde la convocatoria por parte del Consejo Superior Universitario, critican de que no hay transparencia suficiente, que la recepción de expedientes se cerró ya hace varios días, que recién hasta hoy, lunes 13 de junio, se da a conocer la lista final. En fin, hay una serie por parte de algunos que observan y que siguen de cerca esto, que indican de que hay demasiada secretividad en todo esto. ¿Considera usted que hay una secretividad maliciosa o bien el Consejo se está resguardando para evitar esa contaminación que hubo en la designación anterior, donde realmente pues todos opinaban, las presiones editoriales, en fin, todo eso? ¿Cómo lo analiza usted, Laureano López? Yo creo de que sí hay cierta opacidad. ¿Por qué razón? Yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, el mejor detergente para la verdad es la luz. Cuando se hacen cosas al amparo de cierta oscuridad, nos da la mala sensación de que algo no están haciendo bien, lo cual se hace innecesario. Usted muy bien lo decía, si no es por algunos medios, por algunas entidades que descubren incluso el número de 20 participantes, posiblemente al momento ni siquiera los conoceríamos. Si bien es cierto, estar al frente de una situación como esta es desgastante, es delicada y lo expone a uno a recibir todo tipo de ataques, pero la auditoría social siempre es un derecho que tiene la ciudadanía, porque es precisamente la ciudadanía quien va a llevar sus casos y sus cosas ante este alto tribunal. Entonces, no es algo que sea inteligente, por decirlo de una forma, que se trate de ocultar algo o se trate de lanzar oscuridad sobre algo cuando no es necesario. Hay que aguantarse también cuando uno está bajo los focos, tiene que soportar la carga de cualquier cuestionamiento que venga, porque el cuestionar
no es malo, no es negativo. Puede ser que a las personas les pongan precisamente la luz sobre la parte que podrían estar desconociendo en ese momento. Y entonces, si no ponemos luz sobre las cosas, la verdad, esa oscuridad no es muy elegante, no es bastante animadora, porque estamos en una etapa de crisis institucional en la que no encontramos, o es muy difícil encontrar, una entidad que goce de la confianza de la ciudadanía. Barrios, en Guatemala nos vamos mucho a los extremos. Usted vivió un proceso en el que todo era público, entonces todos los ataques eran públicos y todo se decía público y hubo que votar ilegalmente porque no tenía que hacerse viva voz, sino que el voto era secreto, pero se hizo porque todo tenía que ser y no fue tan positivo. Ahora estamos yéndonos a todo lo contrario. Los expedientes no se conocen, no se quieren dar a conocer las evaluaciones de los candidatos, el voto va a ser secreto. ¿Qué sería lo ideal para que estas cosas no sucedieran y no pasara lo que pasó durante su proceso? Bueno, yo creo que lo ideal es definitivamente, por la función pública que realiza la Universidad de San Carlos, estar sujeta a la ley. Yo creo que en el Consejo Superior Universitario, en el proceso anterior, creo que por complacer demasiado a la gente, todos conocemos la historia de el burro, el papá y el hijo, y se recordarán que por complacer a la gente conforme iba avanzando el burro, pues se hizo un revoltijo. Y uno de esos es el voto secreto y el voto público. Y pues, quiera que no, yo sí quisiera marcar ahí tal vez como un elemento importante en lo que decías. No confundamos la auditoría social, que esa es una transparencia relevante, tal y como señalaba el doctor, sumamente importante, con aquella parcialización donde hay una inversión económica a través de medios de comunicación paralelos designados a poder desaforar, denigrar y destruir a las personas. Eso es muy diferente a una auditoría social. Y no es justo que tengamos que enfrentar eso. Yo lo viví en persona, pues lo soporté, tiene la razón el licenciado, o sea, hay que soportarlo, pero no es justo. Realmente muchas gentes que deberían estar participando, que son de los mejores, de nuestros profesores, ojalá de tiempo de contarte la anécdota de lo que me tocó vivir a mí, no están participando precisamente por ese temor a ese desmedido afán de querer destruir a las personas para beneficiar a los candidatos de cierto sector. Y entonces, como tú señalas, bueno, ¿será que se está haciendo ahora demasiado secreto o se regresó realmente a hacer un expediente administrativo como se hizo en todos los procesos anteriores? Yo creo que hay que buscar ese equilibrio y como bien decías tú, todo puede ser público y lo único que te ordena realmente la ley que hagas es la votación secreta, aclarando de que pueden estar presentes las personas alrededor de los 41 consejeros. Lo único que va a pasar el consejero es con su papeleta o boleta, no sé qué sistema utilizarán, o electrónico, qué es lo que va a disponer el consejo, y su voto es secreto, se coloca en la urna y luego se abre la urna ante todos y se vuelven a contar los votos. Eso no hay ningún problema, el conteo pues puede ser público, pero el voto tiene que ser secreto. ¿Por qué? Porque es un acto político. Imagínate, primero lo dispone la ley de carácter constitucional, y segundo, imagínate en el colegio de abogados, ahí también el voto es secreto. Imagínate en el colegio de abogados que todo el mundo marcara por quién va a votar. Te puedes imaginar la parcialización que hay, o sea, destruir el sistema con una cantaleta de mala fe, que yo lo vi que fue de mala fe, y otros que cayeron en el engaño de transparencia, el acto administrativo. No, todo tiene un sentido en cada momento. Y encontrar cómo explicárselo a la gente hoy en día es difícil, porque la gente está contaminada, la gente está dañada. Yo te he puesto que ahorita en los tweets, el pacto de corruptos, Omar ese de parte de, hasta antes del 2019 yo no tenía ningún problema, y por participar en mi universidad, y que de todos modos invito a todos a que participen, no hay que tener miedo. Si realmente queremos ejercer función pública con respeto, tenemos que hacer valer el respeto participando. Como el programa es en vivo, Omar, y quiero aprovechar y trasladar, la gente pregunta por qué en esta oportunidad Omar Barrios decidió no presentar su expediente para poder nuevamente optar al cargo. ¿Sí? Una pregunta muy directa, No, claro, y creo claro, que la gente... es válida, no es válida, y por supuesto el respeto que se merece la gente para ese tema. Ve, rápidamente, yo no iba a participar en el proceso del 2021, realmente no soy joven, pero sí me considero muy joven para ir a la Corte de Constitucionalidad. Pero en el 2016-2017 el maestro Neftalí Aldana, que ya era magistrado de la CC por el Consejo, por la Corte Suprema de Justicia, en unas reuniones que tuvimos, yo soy docente titular en San Carlos, siempre nos quejábamos que porque el Consejo Superior designaba profesores de Derecho Penal y profesores de Derecho Civil. Aquí te tengo la lista si nos da tiempo para compartirla. Y entonces los de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo reclamábamos. El objetivo del constituyente, al darle una oportunidad a San Carlos de enviar un docente universitario, es para que envíe a alguien especializado de la rama.
No estoy diciendo que no valga la pena mandar de penal, civil, de agrario, de laboral, no quiero que me confundan mis compañeros profesores, pero tenemos grandes maestros, está el maestro Villegas Lara, el maestro Alejandro Gutiérrez, tenemos una categoría de expertos en la universidad que no tenemos que envidiarle a nadie en América al respecto. Pero no quisieron participar. Y entonces yo soy, por decírtelo, el más joven de esa fila de profesores titulares. Y cuando me dicen a mí en enero, no vamos a participar, pero ¿cómo no? Si lo importante es que nosotros hagamos valer eso. No, mira, vení, participa vos, animate, es que mira, hay muchas amenazas, mucha situación. Y como el Omar es aventado y ama su universidad, bueno, vamos. Ya, entrémosle. Y si ustedes ven mis documentos, vas a ver que mi carencia de antecedentes penales, policíacos, tiene 3 o 4 días antes de la entrega del expediente. Corrimos con la licenciada Arena, la licenciada Barretos a armar el expediente para participar. Tengo 20 años de ser docente universitario, soy profesor titular. ¿Ya? Lo que pasa es que por un contrato que tengo con el gobierno, y yo le digo a la gente, bueno, ¿y si no hubiera tenido el contrato? Entonces no hubiera trabajado en el gobierno para ayudar en el momento de la pandemia. Y no me arrepiento, realmente yo sigo siendo independiente, como la gente me conoce, me quisieron estigmatizar como que fuera un medio de comunicación específico para este tema y también por defender a mis clientes en el caso de algunos abusos del poder punitivo. Que los hemos tratado aquí. ¿Ya? Y por último, ¿por qué no voy a participar? Porque fíjate que en toda esta espera, ¿ya? Yo pertenezco a un organismo internacional en el ámbito del derecho marítimo y es un honor realmente que por unanimidad los 28 países me pidieran postularme para presidente de este organismo internacional dedicado a impulsar el derecho marítimo y con eso traíamos la sede del organismo internacional de abogados maritimistas más importantes de Iberoamérica aquí a Guatemala por 2 años. Y entonces dije, bueno, yo creo que esta es una oportunidad para que crezca este tema. Mariano conoce mucho del tema portuario y podrá en otra oportunidad contarles la importancia que hay de desarrollar este tema. Y entonces tuve que decidir, bueno, voy por la universidad, bueno, ya mi universidad ya no está sufriendo los mismos estigmas, ya está ahorita más tranquilo en parte ese tema, pero una vez claro, en el 2026 voy a regresar a participar, amo a mi San Carlos y claro que lo haré. Pues qué bueno escuchar eso. También ambas cosas, felicidades Gracias. porque es un excelente cargo ser presidente de esta asociación ahora. Y bueno, esperamos que participe en el 2026. Gracias. Y bueno, doctor López, habiendo escuchado todo esto, ¿cómo cree que van a estar las cosas? El ambiente de la universidad ha estado un poco tenso recientemente, cree que van a haber muchas presiones el día de la elección. ¿Cómo piensa usted que se va a desarrollar el proceso, aunque ha estado más calmado esta vez? Pareciera ser que fuera a estar más calmado, pero yo tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque en la Universidad de San Carlos hay una serie de grupos de presión con distintos objetivos y con distintos dirigentes. Eso hace bastante complicado poder tener un objetivo en común. Y creemos que va a haber una serie de situaciones posiblemente legales que quizá no trasciendan más allá de los intentos ante las diferentes cortes, pero sí van a estar los intentos legales nuevamente porque en esta elección no va, como en todo asunto de esta naturaleza, no hay empates y solamente una persona va a ser la ganadora, la beneficiada. Y pues su grupo le estará apoyando, pero habrán grupos contrarios que no van a estar nunca conformes, porque aquí el asunto está en nunca estar conforme con nada, porque aquí no se está privilegiando ni la legalidad, ni la juridicidad, no se está privilegiando tampoco el hecho de que la institucionalidad prevalezca. Hemos estado viendo que en todas las elecciones, en todas las designaciones, incluso en la misma designación del rector, pues la inconformidad se ha generalizado en una gran parte de la universidad, no están contentos con esto y posiblemente tampoco terminen contentos, principalmente tal y como anuncian por ahí, el rector electo va a participar en la elección de este magistrado, pues definitivamente al darse ese punto habrá también descontento porque se ha cuestionado su elección, tengan o no tengan razón, eso es independiente, pero lo que estamos viendo es dentro de la Universidad de San Carlos una serie de inconformidades de todo tipo. Esto complica mucho las cosas y podría ser, existe la gran posibilidad de que hayan ataques a nivel legal y también que haya alguna oposición de hecho, porque claramente vemos de que están
actualmente tomadas una serie de centros y no permiten el ingreso a las personas. Ahora bien, me llama mucho la atención, ¿irá a hacer esta elección virtual? ¿Irán a estar vía Zoom para llevar a cabo la elección o tendrán que reunirse? Y al reunirse, ¿será en un lugar secreto o será conocido por todos? Y al ser conocidos por todos, ¿será que no van a llegar estos grupos de presión físicamente a objetar el asunto? Todas esas dudas surgen y entristecen porque no vemos así a corto plazo una luz al final del túnel, ni siquiera la luz final, sino que estamos viendo que cada día es más estrecho ese túnel y la lucecita al fondo está demasiado opaca para esta república que ya debe empezar a dar pasos fortalecidos hacia una mejor institucionalidad. No podemos seguir de la forma que estamos porque en realidad estamos haciendo las cosas muy mal, generalmente hablando, por supuesto. Licenciado Laureano López, a ver, solo, más allá usted ya indicó algunos aspectos que los que hay que tener cuidado o que todavía no están claros de cómo se va a realizar, pero hay una pregunta básica. ¿Este consejo o los llamados o los electores llamados a elegir al magistrado titular son los mismos que participaron en la elección del rector o es un grupo diferente o está conformado diferente el consejo o hay delegados? En fin, solo esa parte para comprender mejor qué nos podríamos enfrentar el 21 de junio. El consejo es el consejo, solo existe un consejo y efectivamente aquí vamos a tener, algunos personajes podrán cambiar por alguna razón, pero el Consejo Superior Universitario es el mismo siempre, no hay dos consejos superiores universitarios, solamente hay uno. Omar. No, yo creo que lo que preguntaba Mariano, el licenciado López, es la diferencia entre el Consejo Superior Universitario y el Cuerpo Electoral Universitario. La Ley Orgánica de San Carlos establece tres grandes entes, que son el Consejo Superior Universitario, los 41 integrantes, el Cuerpo Electoral Universitario, que es integrado por 5 representantes de estudiantes, 5 de profesionales. Ellos no están llamados. Ellos no están en esta oportunidad. El Cuerpo Electoral Universitario es para elegir al rector. Y ahorita es de nuevo el Consejo Superior Universitario, la autoridad superior de San Carlos, que lo integra el rector, 10 decanos, 10 estudiantes, 10 profesores titulares y 10 profesionales egresados. En total son 41 miembros. No van a ser físicamente los mismos que estuvieron cuando participé, por decírtelo algo, porque quiera que no, en este tiempo de estos 2 años casi han habido cambios de ciertos representantes, pero sigue siendo la mayoría muy pero similar. la aclaración creo que era la importante, la diferencia. Sí, yo te entendí que era por ahí era Link. Sí, gracias. Carmina. Ok, respondieron ambos. A ver, Perdón. ya me enredé yo. A ver, licenciado Barrios, de los candidatos que ya se hizo pública la lista, por lo menos solo faltan 2 de la lista de estos 20, tenemos nombres como Juan José Rodil Peralta, que ya son personas más conocidas en el ámbito político guatemalteco, por así decirlo, han participado ya en otros procesos, y tenemos diferentes profesionales. Usted nos comentaba que ahora sí son todos profesores de la universidad, ahora sí. Ok. No he tenido el tiempo de analizarte así para confirmarte lista por lista cada uno, pero lo que me refería es que hoy sí tienen que ser todos docentes universitarios, que hoy el fallo de la Corte, que aclaro que ya anteriores fallos de la Corte de Constitucionalidad también ya habían hecho la explicación sobre por qué es que tienen que ser magistrados los de la Corte Suprema de Justicia, porque tienen que ser experiencia en función pública en el caso del Ejecutivo o presidente de la República del Consejo de Ministros o en el caso del Pleno del Congreso, o sea, uno para cada. Tiene un sentido de conformación esto. Acuérdense que nuestro constituyente siguió mucho la corriente de la Constitución italiana y española para este tipo de conformación. Entonces, me corrijo, Carmina, no quisiera confundir a tu audiencia, de los 20 tendrían que ser los 20 docentes universitarios. Claro, eso para que sí. no vuelvan a haber impugnaciones y demás, sobre todo que ahora ya tenemos el precedente de lo que sucedió en la elección anterior. Correcto. Evitamos de esta manera que se politice el asunto y que en efecto sean personas que cumplan con lo establecido con esta elección. Lo que sucede es que mucho docente universitario titular
por ejemplo, suspende durante un periodo de tiempo su función docente para ejercer alguna magistratura o ejercer alguna fiscalía, o a veces no tiene que suspender porque constitucionalmente puede ejercer su cargo público y en horario nocturno, que no haya traslape, que no riñe con el horario, pues puede ejercer docencia, ¿verdad? En el caso de la docencia. Puede ser ese el caso, pero insisto, a todos los que están participando, sí hay que dejarlo claro, ¿verdad? Tienen que ser docentes, si no, ¿para qué luchamos tanto por nuestra universidad, ¿verdad? ¿Y docentes universitarios de la San Carlos o de cualquier otra universidad reconocida en Guatemala? Ok, lo aclaro. Cuando el constituyente diseña la ley de amparo, ya, el 31 de mayo del 85 nos entregan la Constitución y se quedan trabajando la ley electoral. Y simultáneamente la ley de amparo. Ahora nos entregan la ley electoral en diciembre del 85 y la ley de amparo el 8 de enero del 86, a unos días ya de entregar el cargo. Yo he revisado las actuaciones y las actas, que es lo que se está discutiendo. Entonces, lo que toma en ese momento el constituyente, y por eso nosotros usamos el concepto docencia universitaria. Si tú ves la legislación europea, hablan de profesor universitario. Nosotros usamos el concepto de docencia universitaria porque ese concepto lo encuentras solo en la ley orgánica de la Universidad de San Carlos. La ley del Consejo de la Enseñanza Privada Superior no utiliza ese concepto. Entonces, en primera yo tendría que decirte que se refiere solo a docentes universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa fue la línea que el constituyente siguió. En ausencia de docentes universitarios de San Carlos, suponte que ningún compañero quisiera participar, bueno, entonces derecho administrativo sí nos va a tocar aplicar principios administrativos como el de juridicidad para ir excluyendo y podrías pasar a docentes universitarios de entes privados. Pero acuérdate que cuando diseñó el constituyente el sistema, se concentró en la ley orgánica de la USAC. Recuerdo que para esa época solo estaba Mariano Gálvez, Universidad Rafael Andívar, Marroquín y del Valle, pero del Valle no tenía derecho. Entonces, para allá se fue el constituyente de mi interpretación. No estoy excluyendo, porque sí pueden participar, pero va a aplicar siempre el concepto de docente universitario sancarlista primero. Laureano López, con estas aclaraciones y teniendo más claro el panorama, ya Carmina mencionó un nombre y han trascendido otros. Encontramos a un ex fiscal general, a una ex magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, algunos otros abogados que se han destacado por tener algunos casos que se han vuelto en algún momento mediáticos. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de repasar los nombres que están en esa lista de 20 y aunque pues no tenemos el tiempo para repasar cada uno de los 20 nombres, su percepción de qué perfil se ha estado postulando en esta oportunidad. He visto y veía las fotografías de los 20 que ya están publicados ahorita en uno de los medios digitales y vemos una variopinta de participantes, gente muy conocida, gente célebremente desconocida, pero en realidad es indiferente el hecho de ser o no conocido, porque lo que debería tomarse en cuenta es la idoneidad para ocupar el cargo. Y en ese sentido, yo sí considero de que la persona que debería ser designada, electa o como quieran decirle, debería tener cierto conocimiento, si no un vasto conocimiento del tema constitucional, porque eso es vital. No se puede, eso es bastante serio, no se puede elevar a los altares a alguien cuya trayectoria no haya sido del conocimiento, alguien que nunca ha interpuesto un amparo y va a ir a resolver amparos, no tiene sentido. Alguien que no haya hecho alguna vez en su vida una inconstitucionalidad va a llegar a tratar de resolverla. Eso es grave. Vemos dentro de los participantes una serie de nombres que por respeto a ellos no los vamos a decir en lo personal. Vemos personas que han saltado a la celebridad por diferentes razones, unas por sus acciones y otras por acciones que les han achacado. Pero a la hora de decidir, lo que deben decidir los electores es sobre una persona que efectivamente represente con dignidad y con respeto el estandarte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y más que eso, el
estandarte de la ciudadanía, porque a quien va a representar en realidad es a la San Carlos, sí, pero en realidad representa a todo el pueblo, porque cuando resuelvan van a resolver a nombre de todo el pueblo, y por eso es que deben elegir a la mejor persona. Acá todos tienen derecho a participar, hayan salido en listas internacionales o no hayan salido, eso es indiferente, porque ese no es el tema de discusión. El tema de discusión debe ser designar a la persona idónea que dé la talla para sacar a este país del punto muerto en el que se encuentra, porque eso sí es innegable. Estamos en una situación bastante desastrosa como para poder seguir y continuar metiendo la pata, como decimos. Ya no se puede dar ese lujo. San Carlos debe ser la esperanza nacional para poner una persona digna, una persona elegante, una persona que dé la talla para hacer de esa corte que se está integrando una mejor corte, porque eso es a lo que aspiramos todos. Y en verdad hay caras muy anteriores, muy conocidas y caras bastante nuevas, pero de todas, ojalá, y eso es lo importante de tener el acceso a los expedientes, se pudiera tener el expediente y que alguien, por supuesto, todos podemos opinar y decir, vean, la persona X o Y es la más capaz porque es la que ha podido estar al frente de esto o lo otro, pero al no tener acceso a la información y solo dejarnos ir por información que se publica con mala fe o con buena o con demasiada buena fe, que tampoco es bueno, eso no ayuda en nada. La situación debe ser objetiva, debe ser concreta y debe ser evaluando realmente méritos y no otra cosa. Licenciado Barrios, según lo que acaba de decir el doctor López ahora, hay un punto importante. Cuando yo estudié Derecho, recuerdo que nosotros veíamos la Corte de Constitucionalidad como la Corte Constitucional, donde estaban los eruditos de Guatemala, realmente, y se le respetaba muchísimo por eso. Esa fue la visión que yo tuve, pues cuando, por ejemplo, Gilberto Chacón fue magistrado, esa talla de personas que han estado en la corte, recuerdo yo, que lo conocí siempre y que siempre fue pues buen catedrático, excelente abogado, personas honorables y demás. Y luego tenemos la etapa política de la corte, donde se vuelve para poder hacer una agenda política. Cuando estamos hablando de estos candidatos, en lo personal, yo que recuerdo la admiración que le tuve a esa corte, lo que más me importa es que sea nuevamente, se rescate al erudito más grande realmente. Porque si vamos a resolver problemas principales de Guatemala ya en la Corte de Constitucionalidad, todo lo que viene, necesitamos que sean las personas más calificadas. ¿Cómo regresar a esto? Porque desgraciadamente el sistema está muy maleado, pero es una Corte que merece y debe de ser rescatada. Totalmente correcto, Carmina. Y yo me sumo a lo, igual que tú cuando estudié, esa era la visión de nosotros cuando nos explicaban la Corte de Constitucionalidad, tanto en Derecho Constitucional como, bueno, en mi época no había Derecho Procesal Constitucional, ahora ya está, yo soy catedrático de esa área. Mira, tengamos todos presentes en casa que la Corte Constitucional se integra por un procedimiento poliforme que refleja representatividad y no representación, son cosas diferentes. Ejerce de representatividad porque el constituyente buscó reunir lo mejor de lo mejor, ¿ya? Lo mejor que tengamos en magistratura, lo mejor que tengamos en abogacía y lo mejor que tengamos en docencia universitaria. Y ahí viene lo que tú decías, enviar a un docente universitario que tiene un cuadro alto de formación, la experiencia en la docencia universitaria no solo es soy profesor. Yo le decía a los miembros del Consejo Superior Universitario cuando discutía el tema de la elección, ¿por qué no revisan mis calificaciones como profesor universitario? Yo tengo 20 años de ser docente, pero ¿por qué no piden un informe de nuestros profesores universitarios? Porque nosotros nos califican los estudiantes, nuestra autoridad es superior y la autoevaluación. O sea, llevamos un proceso de carrera administrativa. Para que sea titular 6, he pasado 3 años, ascendiendo en cada una de esas titularidades. Entonces, cuando tú ves los estudios de posgrado con los que contamos algunos, los insumos que hemos aportado en la ciencia, la experiencia científica, que es lo que expresaba el licenciado López, que se debe contar, pero sobre todo lo que tú decías, cuando uno platica con un profesional en el ámbito de nosotros sabemos quién sabe. O sea, si tú te sientas a escuchar una cátedra de Alejandro Gutiérrez, y yo que me considero de un buen nivel de formación en el ámbito constitucional, uno escucha al doctor Gutiérrez o al maestro Vega Lara y uno se queda
impresionado. Y eso es lo que uno quiere llevar a la Corte de Constitucional, porque la gente también tiene que tener fe que el docente que llegó, no voy a hablar por los demás casos, solo por este, realmente nos representa como una formación. Pero bueno, no se están dando las circunstancias como nosotros hubiéramos querido por el desorden que se hizo, pero sí habría que ver cómo motivamos a la gente a descontaminarse de esa asquerosidad, esa inmundicia que se difundió contra muchas personas con tal de imponer la voluntad de ciertas ideologías desfasadas que han cooptado mucha área de parte de la universidad. Llegaron a recontaminar otra vez el tema y es bien complejo. Ya lo decía el licenciado, esos grupos cada quien quiere hacer lo que quiera y lo que debería buscarse es una unidad, lograr sentar a los 41. Bueno, momento, hay problemas aquí, sí, pero rescatemos esto aquí nosotros. Pero lograrlo llevar esa sensatez en el momento que estamos ahorita, wow, sería un liderazgo muy fuerte el que los tendría que conducir para lograrlo. Complejo. Y me apunto a lo que dices tú. Yo sigo con esa ilusión de ver esos magistrados que el solo hecho de verlos ahí, el solo hecho de leer su nombre en la firma de la sentencia es suficiente confianza para uno saber que eso deviene de una ciencia constitucional. Correcto, y confianza en la sentencia. Y no, ay, esto es porque fallaron así, sino porque confianza de que, ok, fallaron de esta manera, es porque es lo correcto. Pero también tocaste el tema y ojalá en otra oportunidad se pueda dar el momento en que la Corte también se empieza a desviar hacia el tema. Recuperarla es lo que se tiene que hacer, no solo con este periodo, sino que van a ser uno o dos periodos más. Yo creo que ahí Mariano creo que sería el de la experiencia para explicar cómo se tiene que recuperar, porque no estoy diciendo que Mariano sea de los malos, pero es el que entiende más el sistema. Aclaro, Mariano, porque si no la gente puede distorsionar mis palabras. Yo iba a preguntar algo sensible, pero veo que venimos con... No. A ver, y el tiempo se nos está acabando, Omar Barrios, y aquí el tema es, ok, ya lo dijimos, voy a secuestrar un título, estamos viviendo tiempos recios en la Universidad de San Carlos. ¿Okay? Hay instalaciones tomadas, estudiantes en rebeldía, catedráticos en rebeldía, la administración está paralizada, y en medio de esta situación convulsa, que no sabemos hasta dónde va a llegar, se llega al 21 de junio. ¿Estarán los 41 electores, miembros del Consejo, lo suficientemente blindados en el sentido no de refugiarse en un búnker, sino en el sentido de poder abstraerse de todas esas presiones, de todos esos señalamientos, en fin, para tener la sensatez y poder hacer una elección la mejor posible para que el titular llegue a la Corte y contribuya a ese proceso que ustedes dos estaban hablando, de un proceso que efectivamente va a durar un buen tiempo, de rescate de la institución del Tribunal Constitucional? Bueno, definitivamente las condiciones, como tú lo explicas en tu pregunta, no están dadas, pero va a ser diferente a la situación que se vivió anteriormente. En la participación que me tocó a mí, yo miraba cómo un representante de medicina ya no ejercía su representación, sino que ejercía su creencia ideológica dentro de esa representación. A muchos se les olvidó, de los que estaban ahí sentados, yo les recuerdo a los 41 del Consejo Superior, que es que ahí no está usted sentado para hacer ejercer su voluntad ideológica o su voluntad técnica o su voluntad fin. Usted representa a estudiantes, usted representa a profesionales, usted representa a profesores. Entonces, el concepto es retomar de nuevo, volver a empoderar a cada uno de los representantes del Consejo en su independencia, eso sí, a la hora de votar, pero recordándonos que están sentados ahí porque ejercen una representación de un grupo, no están en su voluntad, vuelvo a insistir con todo eso. Ahora, que hay unas presiones enormes que se van a dar de forma distinta por la situación de la rectoría, etcétera, bueno, también se dieron cuando, pues para mí, cometen una ilegalidad con el ingeniero Murphy de la forma como fue aprendido. Pues, claro, yo siempre lo he dicho, es mi compañero de trabajo y tengo un grado de amistad con él, nunca lo he negado y considero que realmente fue innecesario lo que le pasó a él, estar privado de su libertad, y afectaron el tema. Pero para eso hay un rector en funciones que cumplió su papel también, y la gente manifestó su voluntad. Lo que pasa es que la manifestaron, como te digo, a un segmento ideológico, y eso es lo que hay que sacudir a los 41 integrantes y volverlos a llevar a pensar en la Universidad de San Carlos. Mire, ahorita no se trata de qué piense usted, no, aquí se trata de pensar en la universidad. Como te digo, conseguir un liderazgo que logre empujar eso es lo difícil para mí, pero se puede, Mariano.
Doctor López, estamos prácticamente ya en el final. Por favor, mensaje final, conclusiones, etcétera. Invitar a los mejores de Guatemala para postularse a cualquier puesto. Invitar a los guatemaltecos que de verdad tengan el compromiso serio para ser la voz, la luz y de verdad tener una Guatemala digna para todos y cada uno de nosotros. Y que esta Corte de Constitucionalidad, cuando se elija quien se elija, sea la mejor persona, porque Guatemala ya no puede seguir caminando hacia atrás. Debe dar un paso al frente, y al frente que no esté un precipicio. Bien, agradecemos a Laureano López y también aquí en estudio Omar Barrios que nos hayan acompañado esta noche, muy amables. Claro que sí, estamos de nuevo contentos de estar aquí. Pues qué alegre tenerlos por acá. Buenas noches, Mariano, muchas gracias. Se me había olvidado decirle algo. ¿Qué pasó? Ganó Guatemala 2-0. Yo estoy en el estadio. Ah, dichoso, dichoso. Yo Yo no tuve la oportunidad, pero sí contento de que ganó la selección nacional. Son de esas pequeñas alegrías que endulzan el Yo me puse el traje porque yo tengo los tenis. La verdad que no se ve por el escritorio. Bueno, entonces ganó Guatemala y eso nos hace a muchos muy felices. Buenas noches, hasta la próxima. Muy buenas noches.